mi meta más importante era que yo me iba a convertir en ministro de Turismo de la República Dominicana. Voy a entrar este comentario aquí con mucha modestia porque yo me convertí en el cuarto mejor estudiante del país y a mí el gobierno me paga todo. Yo entro como en un programa especial de talentos del gobierno y yo tenía todo cubierto hasta que yo terminara mi maestría, donde yo decidiera. Cuando regreso al país, yo creo que uno cuando sale de un país y aprende muchas cosas, tú llegas con la mente que a ti hay que darte tu banda, como dirían aquí. O sea, yo venía con esa ínfula en esa cabeza de que yo me imaginaba que bajándome del avión, yo iba a tener toda la empresa diciendo a quién que yo iba a querer. Claro. Sí, eso es lo que yo pensaba, porque yo me desconecté de lo que había pasado. Sí. A te le pasó y a mí también. Cuando vivimos en... Yo llegué y dije, mire, es que el avión me están esperando para identificar con quién yo quiero trabajar. Cosa que no fue así. Luego de eso, yo de hecho tuve que buscar ayuda psicológica en ese momento para poder entender y que como que me bajaran a la realidad. O sea, la psicóloga me dijo, mire, estas son las tres cosas, baja a la realidad, ubícate y esto es así. Entonces, yo como que bajé. ¿Cuánto tiempo duraste desempleado? Yo duré desde que llegaste de Madrid. 7 meses. Pero ya los 3 meses yo me estaba volviendo loco. No, pero 7 meses, por Dios. No duró nada. Me estaba volviendo loco. Oye, que 7 meses. Pero eso no es nada. Pero yo me estaba volviendo loco. Muchacho que acaba de llegar con toda esta mente puesta en la idea y querer construir. Entonces eso es lo que a mí me bloqueaba. Porque entonces me limitaba. Y yo que vengo de ser estructurado, organizado. Totalmente. Yo sentía que los tiempos se me estaban acabando. Antes de empezar este episodio, te recuerdo que Domex te regala 3 libras gratis en el flete de tu primer paquete. Lo único que tienes que hacer es activar tu cuenta hoy, regístrate en www.domex.do y empieza a traer tus primeros paquetes. En Domex, corremos por ti. Y para esa gente que anda con su carro sucio, en Grid Auto Detailing llevamos el cuidado de tu vehículo a otro nivel, con un servicio profesional, premium y la forma más inteligente de atender tu vehículo. Agenda tu cita, paga y da seguimiento en tiempo real directamente desde nuestra app. Todo rápido, fácil y sin complicaciones. Descarga la app Grid y simplifícate la vida. Bienvenidos a otro episodio más de La Caja Amarilla. Señores, como todos los martes, estamos aquí con ustedes trayéndoles y entregándoles contenido de alto valor educativo, informativo, de negocio, de marketing, de logística, de compra por internet, historia de éxito, de todo. Así que de verdad le agradezco a todos ustedes por estar presentes con nosotros. Tenemos ya somos más de 150,000 suscriptores en YouTube y a las más de 5,000 personas que semana tras semana escuchan cada episodio. Así que de verdad, de corazón, Manuel y yo le agradecemos a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, señores, aquí tenemos hoy a nuestro querido invitado Arismendi Duarte. Gracias. Familia de Juan Pablo. Familia de Juan Pablo. ¿Tú conoces a Juan Pablo? Claro, esos son de los matatanes de la historia. Traigo sangre patriótica. Muy bien, muy bien. Arismendi, bienvenido a la Caja Amarilla. Tenemos un tiempo siguiendo tu contenido y lo que has hecho con varias marcas. Así que hoy vamos a ilustrar un poco a la comunidad de la Caja Amarilla de cómo la publicidad, el marketing puede transformar a muchas marcas. Pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida oficialmente a nuestros amigos de Pharma Extra, quienes se unen como patrocinador oficial de la Caja Amarilla. Bienvenido. Señores, la gente está activa con la Caja Amarilla, así que si usted quiere promocionarse aquí, llame a Manuel Joaquín. Manuel Joaquín le va. Hablen conmigo, que yo lo pongo ready aquí en la Caja Amarilla. Pero en serio, me voy ahora. Fue súper cómico como vinieron aquí a la Caja Amarilla, porque me voy ahora la semana que viene de viaje por Europa y la esposa mía me mandó una cantidad de medicamentos que tengo que comprarle para mi hija. Dije que un botiquillo. No sabía que si uno viaja con un niño tiene que llevar prácticamente una farmacia. Así mismo. Y me di cuenta a través de WhatsApp que Pharma Extra tú le puedes escribir en cualquier momento. Te mandan un link de pago. Tú puedes comprarle medicamentos, mandárselo a tu mamá, a tu abuela. Te lo entregan a domicilio. Y por supuesto tienen un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Eso es facilísimo de comprobar. Usted simplemente va a la aplicación, por ejemplo, vamos a decir pedidos ya, busca la farmacia ahí, ve el precio que está ahí, o busca los precios en internet de otra farmacia y usted se va a dar cuenta que todas las sucursales de Pharma Extra tienen un 20% de descuento todos los días en todos los medicamentos. Así que le damos la bienvenida a Pharma Extra. Gracias. Arismendi, cuéntame de ti. ¿Cómo llega Arismendi Duarte de pasar
de luchar por la patria al mundo del marketing digital y publicidad. Cuéntame quién tú eres, dónde tú vienes, qué estudiaste. ¿Quién es Arismendi Duarte? Bueno, mi historia es inspiracional y de mucha disciplina. Yo soy primero de un pueblo que se llama Pimentel, cerca de San Francisco. Claro, yo he ido para allá. ¿Tú has ido a Pimentel? Oh, pero en Pimentel No hacen te unos... vale. En Pimentel, eso está cerca de San Francisco. Sí. Hacen unos coros en una bomba de gasolina con DJ y toda la vaina. No ¿Sí o relajes, pero ¿Sí o no? invítanos para allá. Claro, vamos, ¿Sí o vamos no? a ir para allá. Yo, También, yo una vez fui para allá, que estaba por Nagua, Ajá. de fiesta, y cayó un aguacero en Nagua. Estoy hablando en mi época de soltero, hace mucho, para que no me vayan a hablar. Andaba con un amigo y cayó un aguacero en Nagua y nos dijeron, vamos para Pimentel, que había un party. Y en Pimentel nos dimos un party durísimo. No, un pueblo bellísimo. Sí. La gente de Pimentel, un saludo a ustedes por allá. Claro que sí, yo soy de Pimentel y vengo de una familia muy formada, con valores cristianos, católicos, y yo era un niño muy estructurado. De hecho, mi vida es un poco estructurada, que ha tenido que soltar un poco esa rigidez en medio de en la industria en la que me desempeño. Y cuando estaba en secundaria, o sea, yo era de estos muchachitos que lo ponían a hacer los proyectos de vida. Yo tenía mi vida cuadrada, organizada, en los años que me iba a graduar, todo yo lo tenía calculado. Obviamente, en mi mente de un joven, la vida no es así. Sin embargo, mis padres, eso yo le agradezco, nunca me coartaron la oportunidad de pensar, de imaginarme lo que quería hacer. Y dentro de ese proyecto de vida, mi meta más importante era que yo me iba a convertir en ministro de Turismo de la República Dominicana. Oh, ¿cómo? hey. Atención, pueblo. Uno nunca sabe. Hay tiempo todavía. Entonces, yo tenía eso como muy claro. Entonces, yo dentro de esa estructura tenía que hacer procesos para poder llegar a esa meta. Lo primero era que tenía que estudiar hotelería. Voy a entrar este comentario aquí con mucha modestia porque yo me convertí en el cuarto mejor estudiante del país y a mí el gobierno me paga todo. Yo entro como en un programa especial de talentos del gobierno y yo tenía todo cubierto hasta que yo terminara mi maestría, donde yo decidiera. Pero la carrera también te la pagó el gobierno. La carrera me la pagó. O sea, tú entraste en un programa del gobierno de Cuando yo gané ese premio, cuarto mejor estudiante del país, entonces ellos como que me sacan aparte y me dieron lapicero de honor, yo estuve con el presidente. Yo hice un millón de cosas en ese tiempo. ¿Estamos hablando en qué época? Eso fue con Leonel Fernández. Ok. Entonces, en ese tiempo, yo me dan esa beca a partir de ahí y comienzo a estudiar hotelería y turismo. ¿En Santiago? En San Francisco. Ah, en San Francisco. Entonces, yo estudié en la Norestana, la Católica Norestana. Sí, buena Entonces, universidad. comienzo a estudiar ese proceso y ya luego yo tenía claro que me quería ir fuera para poder especializarme. Yo nunca en ese momento había salido del país y yo le decía a mi papá, mira, mamá, yo me voy. Yo era un muchacho como medio sobreprotegido por sus padres. Yo vengo de iglesia católica. Yo era líder de 500 jóvenes, de grupos juveniles. Grupo de oración y cosas así. De jóvenes de pastoral juvenil, Okay. dentro de la iglesia católica, grupo de oración. Y eso a mí me formó. Yo digo que la iglesia católica formó mi liderazgo porque me permitió caminar y recorrer un camino especial que hoy tal vez es como yo tengo ahora una empresa con pastoral juvenil. Yo tengo un grupo de jóvenes que yo lo estoy manejando en un nivel que es como si estuviera con la pastoral juvenil. Entonces, al momento de yo terminar la carrera, decido irme a España a hacer una maestría en negocios internacionales. Eso iba atado. Perdón que te interrumpa. Estudiaste hotelería en San Francisco y de ahí te fuiste a hacer la maestría en España. Exacto. Me fui a España a hacer una maestría en negocios internacionales. ¿En Madrid? En Madrid. Yo tenía una doble titulación con la Universidad de Salamanca y una escuela de negocios en Madrid. Entonces yo estudiaba al mismo tiempo para las dos cosas. Y ahí decido irme y solo, yo agarré esa maleta sin conocer a nadie y llegué a un hotel a comenzar a buscar una casa porque yo no sabía nada. O sea, ¿Y tú te fuiste con el programa de la MESI también? Yo estaba dentro de ese programa, pero era como especial, porque yo no estaba con la mayoría de los estudiantes que habían aplicado a las becas, porque ya yo venía dentro del otro programa. Ok, o sea, pero una sí cosa te llevó a otra. Exactamente. Okay. Sí caí en el grupo donde había muchas personas que habían seleccionado la misma universidad que yo seleccioné. Entonces, llego a España y comienzo a hacer mi proceso natural de entender un nuevo país y demás. Y al cabo del tiempo, entonces, cuando hago mi primera exposición, el director de la carrera de la universidad me ve y ve habilidades de comunicación en mí y me llaman a la dirección, vamos a decirlo de esa manera. Yo digo, coño, ¿pero qué es lo que pasa? La primera vez que estoy explicando y ya me están mandando para allá. Ya hice un lío. Ya hice un lío. Entonces él me dijo que él me quería regalar otra beca para hacer un diplomado en comunicación y redes sociales en el 2013. Wow. Cuando Allá yo mismo. conozco este proceso, o sea, yo salía de una universidad y yo me iba a la otra a hacer el curso que me habían regalado.
ya era gratis, todo estaba pago. Es decir, que había que aprovechar la Había que oportunidad. aprovecharlo. Y cuando yo conozco entonces lo de las redes sociales, mi proyecto de vida hizo así. Y cambió. Porque en España, en ese momento, era algo real. Cuando yo me fui de Santo Domingo, tener redes sociales era como tener un álbum de fotos para guardar las fotos en Claro. Instagram. Así es. Lo Eso es que- 2013. Peculiar esa 2013, foto de 2014. Es que 2013-2014 prácticamente viene siendo ya el boom del tema de las redes sociales. Teníamos Instagram. Teníamos. Sí, porque Instagram teníamos del 2009, pero Exacto. es como tú dices, era foto. Ahora ya era las marcas que están Sin involucradas en la creación embargo, de contenido. de aquel lado del mundo, la vida era otra. Porque Claro. ya ellos habían comenzado a gestionar la parte estratégica de esa red social. Entonces yo me encuentro con una realidad que no era la que yo había dejado aquí. Cuando comienzo a trabajar, a ver esta parte del curso, digo, pero ven acá. Aquí hay como una oportunidad de negocio. Cuando yo llegue a República Dominicana, puedo comenzar a ilustrar a la gente en este aspecto. Y cambia como la idea de entonces de ministro. Y Ya no quiero comienzo ser a montar- ministro. Ahora quiero ser ministro de comunicación. Olvídese de esos pueblos ya, que el hombre soltó lo de Ya, ministro. ya lo solté. Y ahí comienzo entonces a estructurar la idea de mi empresa. Señores, hacemos una breve pausa para recordarles que con la licenciatura en Economía y Ciencias de Datos de la Universidad APEC, aprendes a diseñar planes financieros estratégicos y a analizar grandes volúmenes de datos con herramientas tecnológicas muy avanzadas. ¿En cuál cuatrimestre te gustaría ingresar? Escríbenos ahora mismo al WhatsApp 809-430-6158 y empieza en la Universidad APEC ahora mismo. ¿Qué estás esperando? Yo siento que en República Dominicana ahora hay una apertura al emprendimiento, pero no nos formaban para ser dueños de empresas. Ni todavía. Pero hay un movimiento ahora con lo del emprendimiento que es muy normal, la palabra normalizada y todo el mundo la entiende, pero en ese momento yo no estaba preparado para ser un dueño de empresa. Yo estaba educado para ser un líder de una empresa de otra persona. Entonces, por lo que a mí, cuando llegué a este país, me generó mucho choque el que me despertó, porque en España había una crisis económica muy fuerte en ese momento. Ok. Y la idea era que todo el mundo fuera un emprendedor. Entonces yo llego también en ese momento donde te están lavando el cerebro diciéndote que no dependa de otro negocio, que tú tienes que montar un negocio. Que tú tienes que ser Y autónomo, como decían ellos allá, eso autónomo. me cambia la idea. Entonces ya yo llego aquí al país con esta idea estructurada de poner una empresa. Ahora bien, Llegaste en el 2014. 2013, 14 por ahí. Ok. Tengo una pregunta antes de tú continuar. Tú dices que en España estaba en otro nivel en el tema de la publicidad y las redes sociales. ¿Ya se estaba monetizando? Sí, porque de hecho la universidad me da la oportunidad de hacer mi práctica de carrera en el premio más importante de España, se llamaba Premio Iris. No sé si todavía existe. Sí, sé cuál Entonces me ponen en la parte mercadológica y de redes. Y yo decía, pero que esto es una realidad. Yo me contactaba con las figuras públicas más importantes de España. Gente que a veces yo ni conocía y que tenía que investigar, pero gente que tenía muchos seguidores ya y que que tenía influencia. Entonces ya era una realidad. Entonces yo estaba viendo la realidad de lo que aquí no estaba. Claro. Entonces por eso yo llego con la mente como transformada. Cuando regreso al país, yo creo que uno cuando sale de un país y aprende muchas cosas, tú llegas con la mente que a ti hay que darte tu banda, como Así dirían aquí. mismo. O sea, yo venía con esa ínfula en esa cabeza de que yo me imaginaba que bajándome del avión, yo iba a tener toda la empresa ahí diciendo a quién que yo iba a querer. Claro. Sí, uno Eso es lo que yo pensaba, porque yo me desconecté A todos de lo pasó. que había pasado. A aquí. este le pasó y a mí también, cuando vivimos No, en... yo llegué y dije, mire, es que el avión me están esperando para identificar con quién yo quiero trabajar. Cosa que no fue así. Entonces, primero recuerda que yo no vivía en Santo Domingo, yo vivía en Pimentel. Y cuando dejo la universidad es porque me voy de allá. Entonces, yo llego de nuevo a una realidad totalmente distinta. De Madrid a Santo Domingo. De Madrid a Pimentel. Sí. Porque, Bueno, sí, porque yo estaba no en tenía todavía la estructura de estar aquí. Entonces, primero era un choque cultural de nuevo, porque el dominicano es el más afrentoso, porque de una vez sienten que está en un área que es suya y que O sea, cuando tú llegaste de Madrid, tú te fuiste para Pimentel. yo me fui para Pimentel. Claro, porque todavía no has creado la empresa. Yo no había ya. creado nada. Entonces, ahí me da un proceso de depresión. ¿Qué edad tú tenías en ese momento, tú llegando aquí al Tenía país? como 21, 22 años. 22 años ya 22. con maestría, una Ya yo había experiencia. terminado, sí. Ya yo había terminado y cuando llegué entro en un proceso de depresión. Primero porque yo comencé a buscar trabajo y no encontraba la oportunidad. Yo no quería primero estar en San Francisco porque entendía que había una limitación a lo que yo quería lograr. Entonces comienzo a identificar empresas en Santo Domingo y lo primero que me decían es que yo estaba sobrecalificado.
para el trabajo que estaba aspirando. Para yo poder reinsertarme en la sociedad laboral, yo tuve que eliminar todo. Yo quité maestría, yo quité todo para convertirme en un licenciado de administración de empresa hotelera. Eso es increíble. Para poder entrar de nuevo, porque era para que te contrataran, para poder participar en entrevistas, porque me imagino que te desechaban por currículum. No, esto vale mucho cuarto, por ejemplo. Exactamente, sin ni siquiera preguntármelo. Si tú me dabas a mí lo que fuese, yo lo que quería era venir para acá. Claro, trabajar. Eso mismo pero nadie me hacía esa pregunta. Claro, es que eso mismo es lo que iba a comentar, que realmente las empresas ven un currículum de alguien que está preparado y se limitan ni siquiera a ofertarle. Exacto. Simplemente porque es un currículum que está sobrecalificado, pero uno lo que está es buscando que realmente le den la oportunidad y negociamos sobre la marcha. Sí, lo que pasa es que me pongo del lado de las empresas también. Si la posición que yo tengo es de asistente de mercadeo, por ejemplo, que paga, ponte 45,000, 50,000 pesos, y el currículum de él lo que vale son 1,5, 200,000 pesos, y yo no puedo pagarle eso. Si yo le ofrezco la posición de asistente de mercado y él lo coge, al final del día yo estoy contratando a una gente que se me va a ir en 2 semanas o en un mes. Desde que él encuentre otro sitio que le paguen más, se lo va a ir. puedo usar como un trampolín. Los trampolines. Entonces, muchas empresas, los departamentos de recursos humanos, a mí me pasa, tenemos ese miedo de contratar a una gente que se nos vaya a los 2 meses porque va a tener que empezar el proceso. Entonces, prefieren ni siquiera evaluarlo. Entonces, es un tema, es lo que tú dices, de comunicación entre ¿cuál es tu proyección y cuál es la proyección de la empresa? Claro, yo también lo veo hoy porque tengo un departamento de recursos humanos y también hoy me pongo desde esa posición. No, y recomiéndenle entonces a la gente qué hacer en ese caso. Porque a la larga, tú lo que tienes como empresa primero es que tratar de buscar la estabilidad. La rotación es un poco complicada, sobre todo, por ejemplo, en mi área, que es un movimiento continuo diario de redes, de marcas y demás. Y entiendo hoy, desde este lado, posiblemente esa parte. Pero luego de eso, yo de hecho tuve que buscar ayuda psicológica en ese momento para poder entender y que como que me bajaran a la realidad. O sea, la psicóloga me dijo, mire, estas son las 3 cosas, baja a la realidad, ubícate y esto es así. Y yo como que bajé. ¿Cuánto tiempo duraste desempleado? Yo duré desde que llegaste de Madrid. 7 meses. Pero ya los 3 meses yo me estaba volviendo loco. No, pero 7 meses, por Dios. No duró nada. Me estaba volviendo loco. Oye, que 7 meses. Pero eso no es nada. Pero yo me estaba volviendo loco. Un muchacho que acaba de llegar con toda esta mente puesta en la idea y querer construir. Entonces eso es lo que a mí me bloqueaba. Porque entonces me limitaba. Y yo que vengo de ser estructurado, organizado. Totalmente. Yo sentía que los tiempos se me estaban acabando. Sí. Entonces, básicamente, ese proceso se dio y yo llego a trabajar en lo que yo había más odiado, que era trabajar en un restaurante. No me gusta. Claro, administración hotelera, vamos a darle la oportunidad en un restaurante, como tú quitaste lo de maestría, comunicación del currículum, empezaste a aplicar sin nada de eso. De un restaurante, cosas que era lo que yo decía en la carrera, lo único que yo no quiero trabajar es un restaurante. Y es lo primero que me dan la oportunidad. Pero en la capital, en la capital, sí. Porque yo tenía un objetivo. Claro, porque yo tenía un objetivo. Era venir para acá. Entonces yo cojo el trabajo por eso, me organizo y me ubico. Y a partir de ahí yo tenía una amiga que trabaja en el Ministerio de Turismo y va a hacían como unos levantamientos en diferentes lugares del país y en Constanza habían unas villas muy bonitas y el señor le dice que necesitaba una persona con capacidad para empujar ese negocio como tal. Y yo, pero yo tengo la persona correcta. Y yo tenía una semana en el restaurante que había empezado. Yo le dije, lo primero que yo tengo que ir a Constanza. Porque si yo no conecto con eso, no va a funcionar. Claro. O sea, yo tengo que sentirme que... Pero era un negocio como de alquiler de villa y cosas. De hecho, ese hotel se llama Villa Las Neblinas. Okay. Y yo lo desarrollé y yo llegué a la cuenta como a 150,000 seguidores. Y ahí fue cuando yo solté y puse mi empresa. Okay. Entonces, me dan esa oportunidad. Y yo voy a Constanza y digo, pero esto es una locura. Entonces, yo comienzo a hacer intercambio. ¿Te mudaste para la...? No. Lo primero que le dije, yo tomo ese trabajo si me ponen en una oficina en Santo Domingo. No probó ni el menú del restaurante. No, yo iba todos los fines de semana. Oye, una semana en el restaurante. Lo que estábamos hablando. Claro. Pero es normal. O sea, nosotros los jóvenes pasamos por eso. O sea, es totalmente normal. Y yo no me sentía cómodo. Yo hubiera hecho lo mismo también. No, yo no me sentía cómodo. Porque yo necesito... O sea, yo me imagino tú como hombre también aquí que producir cuarto. Si el que me da la oportunidad de un restaurante, vamos a trabajar en el restaurante en lo que buscamos la vuelta. Yo cogí lo primero que apareció porque yo tenía un objetivo claro. Y era salir de allá para poder buscar y encaminarme en lo que yo quería. Entonces, voy al hotel, me gusta y comienzo. Le digo, lo primero que necesito es que yo desde Constanza no puedo trabajar. Porque yo tengo una loma. Claro. Entonces, yo no estoy adaptado para vivir tan fuera de la... Ya yo estoy en la capital. A mí no me da mi capital. Entonces, ponen una oficina en Santo Domingo y yo desde ahí controlo todo. ¿Qué pasa? El hotel era muy pequeño.
Y el boom que yo hice, yo iba a la oficina los primeros meses a nada, porque ya estaba lleno. Se soldó. Yo las redes sociales las formé yo, del inicio. No tenía redes. Tú le creaste el Instagram. El Instagram, creé todo. Cuando ya yo voy como por los 4 meses, que yo veo que el hotel está lleno a través de las redes, yo digo, pero ven acá, pues yo aprendí como bien este asunto de las redes allá. Y ahí decido entonces comenzar a hacer una maestría en marketing digital. Porque yo lo que tenía era como un diplomado y como que aprendí muchísimas cosas, pero no era la fácil. Pero espérate, antes de tú llevarme a la maestría, Sí, todo el mundo quiere saber qué fue lo que tú hiciste que en 4 meses llenaste el hotel. ¿Y cuál era Van a tu estar posición? todos esos hoteles buscando qué fue lo que hizo el hombre. Vamos a darle los trucos. Claro. ¿Qué fue lo que tú hiciste desde que tú llegaste? ¿Cuál era la posición exacta? Era gerente de mercadeo. Ok. Entonces, yo creé el Instagram, identifiqué figuras públicas que no se usaba mucho en Constanza en ese momento. Yo validé las fortalezas que tenía el lugar en base a lo que tenía la zona. En Constanza hay muchos hoteles muy buenos y yo agradezco, por ejemplo, yo recuerdo que yo me formé en Alto Cerro. Yo fui a ese hotel una semana para entender y ellos me permitieron porque conocían al dueño y yo fui a Alto Cerro, duré como una semana hospedado en el hotel para yo entender cómo se manejaba la estructura, sobre todo en Constanza. Entonces yo salgo de ahí y hago ese análisis FODA para entender lo que tiene mi hotel. Y mi hotel tenía una infraestructura fantástica. Era en infraestructura lo mejor, posiblemente en servicio había muchas debilidades porque yo venía con la idea de que el servicio en Santo Domingo era muy polite, pero allí yo no tenía los recursos humanos para hacerlo de esa manera. Entonces yo dije, tengo que adaptar esto como pueda, encontrando la esencia de esa gente que está ahí, que habla de una forma distinta. Claro. Y ese era el atractivo. Cómo ellos te trataban, que no era como te trataban aquí, desde una distancia. Entonces, comencé a enfocar esas cosas para que fuera funcional y la parte de la publicidad. Ahí yo comienzo a invitar a figuras públicas y yo tenía contratos con páginas externas que, por ejemplo, yo una vez llevé, a una figura pública importante, para no decir el nombre, y ella fue con su pareja, que no era conocido. Esa figura le gusta mucho el fanfarreo, claro, y me ayudó muchísimo a que fuera más fácil el proceso. Yo le guardé una habitación llena de rosas y le dije, mira, voy a guardarte esta habitación llena de rosas para que tú digas que esto te lo guardó tu esposo. Y recuerdo que era en la villa principal, la más importante que había ahí y la más espectacular. O sea, hicieron intercambio. El intercambio. O sea, tú empezabas a contactar a través de las redes, a fulanito de tal, vamos para este hotel. Y creaba estrategias dentro de ese intercambio para que el impacto saliera. Ya, tú le creabas el escenario para que ellos lo subieran en las redes. Mira, que mi esposo me dejó una flor en Busto, no fue el reposo, fue... Entonces yo recuerdo que yo tenía un contrato con páginas externas a la cual yo le mandaba esas fotografías filtradas con consentimiento de la figura pública. Para que generara una atención que no fuera una publicidad. Okay. Entonces, cuando tú dices páginas externas, son cuentas de Instagram de cuentas de Instagram de noticias que se filtraban las fotografías, entre comillas. Un reconocido, un Ezequiel, un Tornicleto. Entonces yo hacía eso con anuencia de la figura pública porque estaba todo de manera estratégica. Y yo recuerdo que esa figura le guardé una habitación, la principal, y recuerdo que comenzó a llover duro. Y caí una gotera en la cama. Hubo que desmontar, antes de que ella llegara, todo el proceso de las flores y ponerlo en otra habitación. Pero ¿qué pasa? A mí se me olvidó que yo había mandado la foto de la habitación inicial. Y la persona publica la otra foto que fue la que yo arreglé de manera tal porque estaba la gotera. Ya tú sabes que cuando salió esta foto, todos los comentarios que habían ahí, la gente, no, esa no es la porque era una figura muy polémica. Sí. Esa no es la habitación. Ya tú sabes que no queramos entrar a detalles de todo lo que la gente decía en los comentarios. Y yo puse un comunicado y decía, no, lo que pasa es que su esposo, su novio, todas las habitaciones de esta villa, eran como 6 habitaciones, están decoradas para que ella elija la que ella quiera. Yo tenía que arreglarlo. Coño, pero mira, tenía que arreglarlo porque entonces todo el mundo fue a la cuenta del Instagram del hotel a decir pili. De todo. Entonces ahí generábamos una noticia y la gente quería saber dónde era el hotel, sin etiquetar el hotel. No se etiquetaba el hotel en ningún momento. Ya ella sí, de manera natural, porque la noticia salía antes de que ella publicara. Okay. La gente ya iba con la intención de conocer. El hotel creció en unos 4 o 5 meses de no tener nada a obtener 70 o 80 mil seguidores. 80 mil. Para mí era un logro, porque recuérdate que yo estaba acabando de llegar y esta es mi primera puesta en escena de que yo aprendí. Claro, y de era que yo un hotel. Y era un hotel.
Y aprovecho, señores, para recordarles que nuestros amigos de quieroxrd.com le tienen un regalo a todos ustedes. Hasta un 40% de descuento en toda la página, en todos los artículos. Ahí hay celulares, computadora, muebles, artículos de oficina, artículos deportivos, de todo. Hasta 40% de descuento en toda la página www.quieroxrd.com. Solamente tienes que utilizar el código Caja Amarilla. Ese 40% de descuento va por nosotros, por la Caja Amarilla. Así que aprovéchalo. Desde ya no tiene límite. Entonces yo recuerdo cuando ganó Francisca Lachapelle, nuestra belleza latina, Sí. en Univision, yo lo traje. Yo hice un contrato con ella, yo la llamé, yo le dije, mira, ven, yo te voy a dar una villa. Ella no había llegado nunca al país después que ganó. Yo le dije, este va a ser tu escape. Claro. Tú vienes para acá, yo te voy a guardar todo. Pero ¿qué pasa? Univision ponía limitaciones, pues yo quería salir en Univision. Que el hotel saliera. Me ponía limitaciones porque ella no podía publicar dónde estaba, porque no hubo un intercambio con ella. El hecho fue que también hicimos una cosa de flor y cosas y salimos de Despierta América. mi jefe se quedó loco porque él me estaba volviendo loco cuando se dio. Era una publicidad indirecta. Claro. Que realmente generaba un impacto. Y así fue creciendo el hotel como tal. Y yo entendí, yo dije, no, pero espérate. Pues yo como que soy bueno en esto. Yo tengo que aplicar esto en otras cosas. ¿Qué pasa? Comienzo a identificar cómo voy a estructurar mi empresa e inicio a tocar puertas. Voy donde ti. ¿Qué tiempo tú duraste, perdón, en el hotel? En el hotel yo duré como un año. Okay. Al año ya yo estaba montando la empresa porque ya había tenido demasiado éxito. Okay. O sea, que esto pasó tú teniendo 22 años. 23 años ya yo tenía por ahí en ese tiempo. Entonces, cuando yo hago lo del hotel, entonces entiendo que tengo las condiciones para comenzar a armar mi proyecto. Pero voy donde ti, César, y te digo, mira, yo acabo ya de España. Yo sé manejar redes sociales. Recuérdate que aquí hay nueva cultura. Y tú me dices, no, pero yo no te voy a pagar a ti para que tú me subas fotos en Instagram. Eso lo hago yo. Yo recibí muchos rechazos de la primera parte. Y recuerdo que en ese momento el asunto piramidal está muy de moda. Sí. Yo acababa de llegar de España, me hablan de emprendimiento, porque era como una palabra clave para ellos invitarte a esas cosas. Totalmente. Te dan unos Y yo palos a decía gente. que ¿Quieres yo... ser tu propio jefe? Cállate, y yo que vengo con aquella mente de que me hablan de emprendimiento y yo a punto de poner una empresa, les digo, claro, yo voy a esa charla. Y cuando voy a la charla, que de emprendimiento, me saltan con esta venta de productos. Yo sentado ahí respiré, yo dije, pero esto no puede ser. Un hombre que está en otro mundo y me trata a mí que yo voy a vender productos. Yo respeto a todo el que quiera hacerlo. Pero en ese momento no era lo que yo quería. Pero sí me llegó algo a la mente y dije, de todo se aprende. Me voy a quedar aquí porque de aquí yo tengo que sacar algo que lo voy a aplicar a mi negocio. Y recuerdo que yo utilizaba una frase muy particular que decía, cuando tú enseñes tu negocio a 100 personas, habrás tenido éxito. Y yo, pero ven acá. Yo no me yo como hace gente. Y Claro, yo no porque- tengo éxito. Claro, porque ellos manejan la estadística, uno maneja la estadística. Entonces, si tú sabes que cada 100 gente uno te compra, entonces si tú quieres tener 10 clientes, tú lo que tienes que enseñar solo a 1000 gente. Exacto. O sea, que es un, yo, me es un buen fui con consejo. yo me fui con esa mente y yo decía, pero ven acá, yo nada más le he dicho como a 7 gente. Me han dicho que no, pero no he llegado a 100. Entonces, todavía tengo ánimo. Y ahí comienza, y ahí AD Management comienza y nace en ese momento. Ya tú tenías la maestría en marketing digital. La maestría yo la comienzo teniendo la empresa. Ok. Volviéndome loco. Primero porque era un emprendedor. Yo me levantaba a las 5 de la mañana con mis primeras cuentas. Yo recuerdo que mi primer cliente con el que tengo una relación fantástica, familiar, fue un doctor. Es un doctor que se llama Samir Barbur, Curi, que es dentista, es muy famoso. Y yo duré con él toda la primera etapa de ese crecimiento que él tuvo también y que todavía llegó un momento en que ya él necesitaba una estructura, que ya yo no era esa estructura. Y eso por decisión mutua lo vimos. Y es una gente muy cercana para mí, a la cual le agradezco porque me dio esa primera oportunidad. Me dijo, sí, vamos a darle. Yo no tengo nada, como que vamos a hacerlo. Tú empezaste de cero con él. Yo empecé de cero y yo me levantaba a las 5 de la mañana. Cuando yo tenía 10 cuentas, yo le digo al jefe del hotel, le digo al dueño del hotel, le digo, mira, ya. Ya cumplí mi ciclo. Yo aquí. cumplí mi ciclo, yo no dejé el trabajo hasta que yo no cumplía la cantidad de dinero, duplicaba la cantidad de dinero que yo tenía en el hotel. Entonces, cuando yo vi esa oportunidad, yo dije, ya tengo que dejar esto. Y el hotel pasó a ser mi cliente, porque él no quería que yo me fuera. Entonces, AD Management comienza desde esa perspectiva con una visión muy clara y muy específica de quién soy, de dónde vengo, de cuáles Coño, son mis perdón que te valores. interrumpa, ahora que yo le llego, que es A de Arismendi Duarte, Sí. no de ad. No. De ad de publicidad. Mira, y Pues pega te perfecto. relaciona todo, porque va, pero... Yo pero juraba es que era además. de ad management, de administración. No, yo Al también. principio se llamaba Arismendi Duarte Management. Creo que pasó que en el camino yo me di cuenta que yo no quiero
estar en mi empresa toda la vida. Mi empresa tiene que funcionar sin mí. Claro. Entonces, cada vez que iban a contratar el servicio, preguntaban por mí. Yo dije, no te lo puede ser. Esta empresa tiene que vender sola. Claro. Y tiene que funcionar sola. Entonces, ahí es que yo reduzco el nombre y le pongo AD Management. Claro. Ad Management. Entonces, ahí nace y comienza a estructurarse. ¿En qué año, perdón? En el 2014, formalmente, yo inicié como mis primeros pasos Ok. de la empresa. Ok. Y a partir de ahí comienza la historia y primero empezó muy enfocada en marcas personales, porque yo a través del doctor me llegó mucha gente de la misma línea, viendo lo que yo hacía con él, se creó una novedad. Y yo de hecho mi marca personal ni siquiera la saco como hasta 6 años después, porque yo no tenía tiempo. La gente no entiende que en ese proceso uno pierde muchas cosas. Sí. Y pierde hasta amigos. O sea, porque yo lo que quería llegar a mi casa un fin de semana, yo no quería que me molestaran. Yo lo quería descansar. Entonces, tal vez mis amigos querían salir. Y nuestras prioridades no eran las mismas. Y posiblemente mucha gente que hoy me ve, tal vez me entiende lo que no entendió en ese momento. Y hay gente que se molesta contigo porque entiende o que tú te la crees, que tú estás en otro mundo. O sea, no es que yo no tenía cabeza para otra cosa. Y ahí empieza el proceso y el desarrollo de mi empresa. Primero marcas personales y ya en una segunda etapa entiendo que por lo que había logrado y las condiciones que tenía, pues entonces la empresa comienza en un proceso de internacionalización y de empresas más fuertes ya, que no fueran marcas personales como tal. Ahí... O sea, que déjame ver si entendí. Estamos en AD Management. Entonces, tú creaste la empresa con el objetivo de poder manejar las redes sociales de marcas. Marcas personales. Era lo primero. Marcas personales. Era el enfoque. Exacto. Como, por ejemplo, como ese doctor. Médicos. Eran muchos médicos. Yo tenía muchos médicos. O sea, ¿qué tú haces? Tú, por ejemplo, llegas a donde ellos, le haces un diagnóstico y empiezas a crear las estrategias. No es solo subir videos y fotos. No. Desde el principio yo tenía una estructura muy clara. Yo creo mucho en las estructuras. Entonces, como vengo de orden, yo tenía la división de lo que yo quería y primero se le hacía un estudio, no tal vez tan profundo como lo puedo hacer ahora. En ese momento era más sencillo porque era yo solo. Lo mucho que hacía era porque lo tenía que hacer todo. Entonces creaba la estructura de las publicaciones, pero el enfoque también de lo que quería esa persona. Sobre todo, cuidando siempre del principio la esencia de esa persona. Eso para mí era muy importante porque desde el principio yo sabía, por lo que ya yo había vivido en España, que si no estaba impregnada tu esencia dentro de esa marca, no iba a conectar de igual manera. Vamos a aprovechar este espacio para informarle a la gente que en BC Motors te ayudamos a encontrar el vehículo ideal con una experiencia de compra premium, atención personalizada y el respaldo que te brinda confianza en cada paso. Tu próximo viaje comienza en BC Motors. Un momentico, mi gente, para recordarles que Janser, nuestro patrocinador oficial, tiene las soluciones de limpieza empresarial que toda empresa experta necesita. Espacios impecables, procesos eficientes y personal altamente capacitado que garantiza resultados que se notan. Recuerden, Janser, el origen de la limpieza. Visítanos en www.janser.do. Entonces yo trataba de entender hasta si tú crees en Dios. Eso tenía mucho que ver porque en ese momento ahora la gente se involucra un poco más. Pero antes era como que tú manejas las redes. Ya la gente entendió que tiene que estar dentro de ese proceso. Totalmente. Para que funcione. Antes no. Como las redes eran... Ese algoritmo te permitía hacer muchas cosas y como que funcionaba, la gente te daba la responsabilidad de que tú escribieras muchas veces en nombre de ellos. Entonces yo tenía que identificar hasta cuáles eran tus pensamientos para saber lo que estaba escribiendo en nombre tuyo y que cuando la gente llegara donde ti, encontrar esa misma persona. Sobre todo con gente que no tenía tiempo, con un médico que no le pone mucha atención a eso de las redes. Ahora sí. Ahora la gente lo ve de otra manera. Sí, ya es más fácil ahora. Y una pregunta. ¿Realmente tú entiendes que tu factor diferenciador en ese momento tuvo que ver con conocer cuál realmente era el consumidor de tu cliente? Porque tú tenías un cliente principal que eran los dentistas, los odontólogos. ¿Cómo tú podías diferenciar entre el cliente que correspondía a un odontólogo como tal? O sea... Ahí hay mucho mundo. Claro. Que la gente quisiera saber porque aunque todos son odontólogos, tenían un público diferente. Claro. Entonces, ¿cómo tú hacías la comunicación? ¿Cuál era la estrategia? ¿Y qué hacía diferente? Un nicho muy específico. No eran odontólogos, eran médicos. Ok.
abiertos. Entonces, yo cuidaba mucho, muchos elementos en ese proceso para comunicar a ese médico. Me involucré mucho en entender, por ejemplo, al punto que luego de tenerlo a él, me llegaron mucha gente de medicina estética, botox, relleno, que yo tuve que entender todo eso, claro, que yo no lo sabía. No sé lo que un botox, lo que es relleno, ni nada de eso, ni toxina. Entonces, ya hoy, yo perfectamente entiendo muchísimas cosas que viene arrastrado de ahí, porque tenía que primero entender lo que iba a vender y vivir la experiencia. Por ejemplo, me llegaron muchos spa que venían en la misma línea. Sí. Entonces, lo primero es que el community que manejaba esa cuenta tenía que haber ido a un spa, por lo menos. Claro, Ahora, obvio, masaje, obvio. Porque no es posible. Tenés que conectar lo que tú hiciste en Constanza. Exactamente. Si no lo había tenido la experiencia, a veces tú tienes gente que no ha tenido la oportunidad, sobre todo en un ambiente laboral donde tú recibes mucha gente con muchísimas dificultades en la vida. Entonces, no han ido a un spa. Entonces, pero te va a tocar manejar una cuenta de un spa. Primero yo tenía que identificar el perfil de ese community para que también entendiera lo que iba a vender. Lo mandaba al spa, dame un masaje. Que él entienda cómo tú lo recibes, cómo tú lo ves, cómo tú le das el masaje. O sea, cuál es el factor diferenciador que tú tienes para que al final se conectara con esa marca. Y de igual manera, si eran otros profesionales, cómo tú investigas temas y cosas que tengan que ver con ello, que sea verídico. Sobre todo, yo siempre cuidé mucho ortografía, aun cuando yo era un emprendedor. Para mí eso era fundamental. Al principio yo no tenía las condiciones de pagar un sueldo puntual a un community como tal. Y mi primera persona que llegó a mi empresa fue mi asistente y yo la recluté porque yo necesitaba una muchacha que hubiera salido de cuarto del bachillerato en ese momento con calificaciones excelentes. Ese fue mi primer filtro. Sin pasar por la universidad. Para yo poder formarla. Ella, se llama Karen, es mi gerente de empresa hoy. Tiene 7 años conmigo. Y ha sido una parte importante en ese proceso de estar conmigo a mi lado, porque yo la he formado a los distintos puestos que ella ha ido cambiando, porque es una muchacha muy joven. Entonces, para mí ha sido fundamental el tener gente a mi lado que ha estado ayudándome para que también yo pudiese estar de manera correcta. Y algo importante para mí es la parte psicológica. Yo mando a todo el mundo para el psicólogo. Todo el mundo vaya al Tú psicólogo. hiciste un intercambio con... No, yo tengo una maestría. Yo tengo una psicóloga que yo voy y yo le digo, a veces yo no tengo situaciones, digo, estoy aquí. ¿Qué hacemos? Ok, mira, quiero que abundemos un chin más en eso, porque yo personalmente entiendo que la salud mental es muy importante y más para mí, que fue muy importante en todo este proceso mío de desarrollo como emprendedor, y veo que también lo fue para ti. Muy. Entonces, abunda un poquito en eso y dinos qué realmente es lo que... Cómo tú puedes ver la... ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso, la salud mental? Y, señores, hay que tener esa herramienta en tu vida para poder lograr muchas cosas, y eso es lo normal. Entonces... Yo le he dicho a mi psicóloga, ella me dice que yo soy su alumno más aventajado. Porque yo llegué a pensar en un momento estudiar psicología. Lo llegué a pensar porque cuando yo entendí, cuando tú tienes control de las reacciones de las personas que son las mismas, automáticamente tú ves otras cosas. Porque la gente reacciona de una manera que es muy... es muy normal lo mismo. Claro. Entonces, cuando tú entiendes eso, fortaleces la forma en cómo tú visualizas hasta una persona cómo se sienta, cómo habla. Entonces, yo iba mucho al psicólogo, que ha sido mi psicóloga siempre, porque yo no entendía muchas cosas de la generación que yo contrataba. Okay. Yo vengo de una generación totalmente diferente y es una generación muy hábil, muy rápida, pero que igual mañana te puede decir, me voy. Sí, no. La generación de ahora, mientras más joven es... Y es muy válido que si tú quieres experimentar y tú quieres cambiar, perfecto. Pero para mí no era... Yo no lo entendía. Entonces yo iba donde ella y le decía, yo quiero entender cómo hacer las paces con este proceso, porque al principio yo tenía muchísima rotación. Entonces, y sobre todo en este ambiente de esta industria, eso es muy normal que suceda.
Y yo traté de equilibrar ese proceso. Entonces, con ella aprendí muchísimas cosas, muchísimas técnicas para manejar personal, para manejar mi inteligencia emocional también desde ese punto de vista. Y yo le recomiendo a cualquier persona que quiera tener una estabilidad que vaya al psicólogo. Claramente hay muchos tipos de psicólogos. Hay buenos y hay malos. Y está lo del sistema adámico también. Yo soy muy de la antigua. A mí me gusta la gente un poco... prefiero personas tradicionales de la vieja escuela. Y tengo una persona que ha sido así. Y, por ejemplo, al punto que en la agencia tú tienes el servicio de psicología. O sea, si te cuesta 4,000 pesos, en la agencia todo el mundo puede ir al psicólogo y le paga 1,000 pesos a la psicóloga que yo voy. O sea, tú le das ese servicio a tu empleado. Ellos tienen beneficio. Esa facilidad, ese beneficio. Y porque yo creo mucho en cómo tú puedes, desde tu empresa, fomentar. No siempre las empresas son perfectas. Hay muchísimas cosas que mejorar. Pero creo que si la persona tiene la salud mental correcta, pues puede hacer mejor su trabajo. Y a veces te llega mucha gente con muchísimas situaciones que tú dices, Dios mío, pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo está el mundo? O sea, o familias que tienen violencia intrafamiliar y tú lo recibes como un resultado allí en el trabajo. Y yo he tenido muchísimas situaciones que lo primero que yo no sé manejar esto, te voy a mandar para una persona que te ayude. Claro. Y hemos fomentado mucho. Entonces yo a cualquiera que me diga cosas importantes que tú tienes que saber en un proceso de emprendimiento, vaya al psicólogo, porque si usted no está bien emocionalmente, usted no puede trabajar con nadie ni hacer las cosas de manera correcta. No, y de hecho ya eso es como algo que está pasando en muchas empresas que tienen un departamento de psicología interna donde llevan a su colaborador. O sea, ya no es en Billions que se ve en la serie, que tienen su departamento. Ey, ese papel de esa psicóloga es potente. Pero porque eso es muy normal en esas empresas de muchos millones donde se maneja mucha presión. Eso es muy normal en Estados Unidos. Pero ya hoy en día, tú no tienes que ser una empresa de miles de millones para tener un departamento. Eso se ha visto ya en bancos que lo tienen, que lo he visto, y en otro tipo de empresas. O sea, que es algo que se está normalizando porque no hemos dado cuenta que la salud mental va de la mano con la productividad. Claro, totalmente. Y creo que tal vez no todas las empresas tenemos la oportunidad de tener un departamento interno, pero ¿de qué forma puedes tú aportar con lo poco o lo mucho a que eso pueda mejorar desde tu óptica, desde tú como empresario y de tu responsabilidad social con la misma empresa y con las mismas familias de esas personas como tal, a las que tú impactas? Así es. Vamos a aterrizar esto ya en la parte de estrategia. Tú que tienes mucha experiencia manejando marcas personales, ayudando a médicos, a psicólogos, a explotar sus negocios. Hablan un poco de estrategia. ¿Qué es que, por ejemplo, el que esté escuchando, si hay un médico que está struggling ahora, teniendo problemas con su cuenta personal, cómo atrae clientes, abogados, lo que llamamos autónomo en España, ¿qué tú le recomendarías a esa persona y cuáles son las estrategias, las principales estrategias que esas personas deben hacer a través de sus redes? Por ejemplo, que podríamos decir llegar de acuerdo de intercambio con figura, como lo que tú hiciste por allá. Eso es una. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Ok, lo primero es que actualmente dentro de la agencia manejamos más que marcas personales, manejamos marcas empresariales. O sea, manejamos muchas empresas que ya no solo... O sea, ya evolucionaron también. Sí, no, totalmente. Ya hace unos 3 o 4 años la empresa evolucionó y cambió porque entendí que tal vez el servicio que podía brindar estaba mucho más acabado también para otras empresas. Y de hecho, manejamos marcas internacionales que también se manejan desde aquí con ese criterio de internacionalización de mi empresa como tal. Desde el punto de vista en marca personal y en marca empresarial, lo primero que usted debe saber es a quién usted le habla, para que esa sea su raíz para poder crear el contenido. No es lo mismo que yo entienda que le hablo a todo el mundo y cree un video entendiendo que todo el mundo me va a entender. Que no es lo mismo que yo tenga un spa y mi servicio que estoy promocionando en ese momento es depilación láser. Posiblemente una señora de 60 años ya no la usa. Totalmente. Entonces la usa una niña de... Bueno, hay casos. Depende. Pero los tiempos están modernos. El porcentaje Vamos mayor, a cambiar una de 75. Ahora sí. El porcentaje es mayor en una comunidad más joven, de esas teenagers, jovencitas, que buscan ese servicio como tal. Entonces, desde lo que tú estás escribiendo en el caption, tiene que ir conectado, pensado en esa comunidad.
Pero es que si estas niñas de esta edad tienen una forma de comunicarse, eso tú tienes que adaptar. Vamos a cambiar el ejemplo, ¿verdad? Vamos a cambiar el ejemplo para no tener problemas. Hay de todo. Hay de todo. Pero si tienes claro ese enfoque perfectamente, tú puedes conseguir conectar con esa comunidad. O sea, me dijiste, ok, saber a quién le hablo. Me gustó esa. La vamos a anotar y la vamos a poner en el caption. ¿Qué más? Importante la parte de los apps. La publicidad pagada. Ok. Hoy día, Ese la me plataforma te da una limitación que tú llegas casi como a un 10% de tu comunidad completa. Entonces, por eso, si te das cuenta, años anteriores te daba muchísimo like en consideración a la cantidad de gente que tú tienes. Hoy tú lo analizas y tú estás llegando a un 10% por lo que tú recibes. Nada posiblemente de likes de la cuenta. Solamente te ve el 10% de la gente que te sigue. El 10% de la gente que te sigue es lo que estadísticamente se está viendo. Entonces, la plataforma, como todo, es un negocio. Claro. Es como que Instagram te dijo, déjame montar esta plataforma hasta que todo el mundo se adapte. Cuando todo el mundo te adapte, te voy a decir, ok, llegó mi momento. La plataforma tiene que ganar. Claro. ¿Por qué? Porque tú vendes tu servicio, tú vendes tu producto, tú haces intercambio, tú haces de todo y tú te estás ganando un dineral. ¿Y la plataforma? ¿Qué tú le estás dando? O sea, ¿cuál es el beneficio al final? ¿Esto es una causa social para que todo el mundo entienda que se conozca? No. Aquí hay un negocio. Entonces, la plataforma dijo en un momento, ok, llegó mi momento. Si no me pagas, no me ves a menos que hagas un contenido que conecte de una manera que no todo el mundo tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, o sea, tú me estás diciendo que la plataforma, el algoritmo premia a las cuentas que pagan publicidad. No necesariamente. Te explico. Tú puedes crear un contenido creativo, que es lo que te manda a hacer la plataforma. Videos con un hook, con muchas cosas. Sí. Y esos contenidos van a conectar de una forma u otra y te pueden generar un engagement natural y orgánico. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de tener o una agencia o una gente que tenga la habilidad para hacerte esos contenidos y tú no conectas de muchas maneras. Entonces, claro, ahí entra la otra parte. El fomento debería ser que hagamos contenido orgánico y que funcione. Pero hay una parte a la que tú no llegas de manera natural. No todo lo que es viral es lo rentable. Hay mucha gente con marcas y con 100,000 seguidores que hacen contenido viral y se montan en situaciones de lo que está sucediendo, pero posiblemente cuando tú vas al resultado económico, hay una persona con un perfil más bajo, más tranquilo, que maneja más dinero. Sí. No es la fama. No es el estallar en redes sociales y que tú tengas una avalancha de comentarios como tal lo que va a determinar el éxito económico. Yo entiendo que todo el que está en una plataforma es porque al final necesita encontrar la monetización de eso. Totalmente. Entonces, finalmente esa parte es importante de los apps. Cómo tú puedes generar un contenido que aparte del orgánico también sea pagado y que sea estratégico para llegar hacia esas comunidades a las que tú no llegas. Porque si, por ejemplo, yo quiero internacionalizar mi empresa y quiero llegar a Costa Rica, posiblemente el algoritmo, con el contenido que yo estoy haciendo, la gente de Costa Rica no es la que me está viendo. Con el orgánico. Porque a la gente a la que yo estoy llegando es a la gente que está en mi zona, en mi alrededor. Entonces ahí yo debería entrar con apps directamente enfocada en ese público de Costa Rica porque quiero llegar a vender mi producto y mi servicio a la gente de Costa Rica y va más enfocada a un público directo en la misma segmentación como tal. Claro. Muy bien. Mira, yo escuchándote hablar y realmente veo cómo hoy en día mucha gente vive realmente de las redes sociales y cómo las redes sociales ya no es solamente una herramienta de los negocios para poder comunicarse, para poder vender sus productos, sino que también existe mucho lo que es la marca personal que te llevan a monetizar tus negocios. Por ejemplo, un buen ejemplo es el mismo César. Tú tienes... Sí. César pertenece al grupo Domex, que ha pasado mucho trabajo para posicionar a Domex y sin embargo su marca personal que ha estado desarrollando en los últimos años le ha permitido posicionar también sus empresas. Entonces, es interesante cómo la gente, a través de su marca personal, también puede aportar al posicionamiento de sus empresas. Y también veo cómo eso hace que tú tengas un enfoque diferente, porque tú mismo empiezas a hacer que el público se identifique contigo y tu producto tú lo vendes de una manera más directa. Claro. Totalmente.
Hoy, por ejemplo, en el caso particular mío, yo al principio comencé desarrollando mucho mi marca personal cuando ya salí del anonimato porque tenía tiempo para hacer cosas dentro de la operatividad de una empresa como emprendedor. Es que yo no tenía tiempo para nada. O sea, yo estaba haciendo muchas cosas que no me dio tiempo a sacar la cabeza y decir, mira, yo existo porque todo lo que me llegaba era referido. Entonces, era un trabajo tras otro y yo no tenía tiempo para desarrollarlo. Entonces, cuando yo comienzo a desarrollar un poco mi marca personal, comienza la gente a conocerme, a verme y a llegar a la empresa por mí. Cosa que después yo entendí que no era lo que yo quería. Y ahí comienzo, que no tenía ni siquiera red de la agencia en ese momento, a trabajar las redes de la agencia. Sobre todo, que ahí es cuando hago el cambio de nombre, para que la agencia vendiera sola. Sin mí. Que no dependiera de Que ti, no claro. dependiera. Y que yo, por ejemplo, el año pasado, mi hermana vive en Estados Unidos y era su primer embarazo. Yo me quería ir con mi mamá y con mi papá para yo ver a mi hermana en ese proceso y nosotros nos fuimos un mes. La empresa funcionó sin mí. Claro. No es lo mismo que tú estés porque yo veo detalles. Naturalmente, la empresa funciona un 88%, un 90%. Pero ese 10% se lo das tú. Porque tú ves otras cosas que el empleado posiblemente no ve. Entonces, ahí es cuando yo ratifico a quién me quiero dirigir y hasta mi marca personal se ve impactada por el público que está llevando la empresa. Totalmente. Tiene mucho que ver. O sea, yo no puedo ser un agente por un lado y la empresa por otro. Si mi empresa cambia su rubro y va a empresas más formales, nosotros manejamos multinacionales y algunas empresas con mucho peso, mi imagen también tiene que ir asociada porque perfectamente hay mucha gente que llama a la empresa y compra el manejo de las redes y no me conoce. Perfecto, me encanta. Me agrada que sea así. Tú te encuentras conmigo cuando vamos a esa presentación de propuesta o lo que fuese, pero tú hiciste todo el proceso sin saber quién era Arismendi Duarte. Es que ese es el objetivo al final. Al Yo final creo que ese es el objetivo de todo empresario. Tener una estructura que te permita generar dinero y que no dependa 100% de ti. Entonces, Tú puedes tener lo que le llamamos libertad financiera. La libertad financiera. Entonces, es importante que entendamos que aunque tú seas el dueño de Domex o seas parte de Domex, tu imagen está asociada a la empresa. Totalmente. Todo lo que tú haces le impacta a la empresa. Aunque ahora mismo yo siga a Domex y yo no sepa quién eres tú. ¿Qué pasa en muchos casos? Pero cuando sale la situación, no, él es el de Domex. Entonces, todo lo que tú haces desde tu marca personal también va muy reenfocado al público que va a la empresa. Ya tal vez yo en mi cuenta personal no es necesariamente hacer contenido para decirte cuáles son las estrategias que tú debes hacer. ¿Por qué? Porque a la empresa que yo voy dirigida no quiere que tú le digas eso. Totalmente. Yo lo que quiero es una gente que le resuelva. Entonces, si es una marca personal a la que tú vas, tú le puedes dar los consejos. Pero yo no voy enfocado a marcas personales ahora mismo, sino a empresariales. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa? Encuentra a AD y va a ver quién soy yo. Y ustedes me imagino que tú vendes las propuestas que ustedes hacen es basado en resultados. El resultado y personalizada. O sea, porque no tenemos, desde el principio yo nunca he tenido paquetes. O sea, en las agencias se utilizaban, o sea, ahora es mucho el tener paquetes. Todavía se utiliza. O sea, este es mi paquete y yo te ofrezco esto. Nunca lo hemos hecho así. Es mucho más personalizado porque yo tengo que entender que lo que necesitas tú como marca personal no es necesariamente lo que necesitas tú. Totalmente. Entonces, puede ser que a ti yo te ponga que por lo que tú quieres lograr, en vez de tú tener 4 videos dentro de una propuesta, que yo te especifico lo que te corresponde, en el caso tuyo no, tú quieres 2 porque tú lo que quieres es una presencia sencilla, porque tú lo que quieres es una validación para que la gente sepa quién tú eres, pero tú no, ni siquiera te interesa que haya una venta por ahí ni nada. Claro. Entonces el precio no puede ser el mismo, Obvio. cambia. Entonces si hay una personalización, se hace un pequeño estudio básico para que la gente entienda dónde está y las sugerencias que se le hacen a partir de lo que te estoy presentando. O sea, yo te lo estoy presentando porque primero te digo, mira, tú estás aquí desde lo que yo veo de afuera. Wow. Hay muchas cosas que internamente tú no me has dado acceso a yo entrar. Entonces te muestro este proceso y luego te digo, y esto es lo que yo te propongo. Y este es el costo. Eso va a depender de eso. Entonces ya con el tema de las empresas que manejamos, es importante también en el tema de la internacionalización, cómo tú encuentras aliados, por ejemplo, y cómo tú investigas desde el punto de vista del mercado al cual te quieres dirigir. Porque yo hice eso en un momento determinado, cuando yo quería llegar a otros países a vender nuestra agencia, yo tenía que entender
cómo se manejaban esas personas. Y de Que es hecho, totalmente diferente a cómo se hace aquí. todo. totalmente. Y el problema es que muchas veces pensamos que lo que funciona aquí funciona allá. Sí. Y no es así. Ajá, sí. O sea, yo una vez fui a un país y duré como 12 días, 15 días para entender la psicología social. Yo no fui como un turista. Porque cuando vas como turista, tu mente es otra cosa. Cuando tú vas como una persona que va a conocer la psicología social de ese espacio, de ese ecosistema, de esa comunidad, entonces tú entiendes otras cosas. Claro. ¿Y tú lo hiciste con ese propósito, Con el propósito. de conocer la psicología o tú tenías un cliente que tú como objetivo captar No, en un primer y le iba a momento presentar algo? yo quería entrar a ese mercado y yo fui. Porque uno tiene que Te ser adelantaste, te adelantaste. Uno tiene que lanzarse, uno Claro, tiene que ver. claro, Y yo fui, claro. lo vi y entendí muchas cosas. No es lo mismo como ellos procesan la información, cómo miran. O sea, cuando tú vas en un metro, por ejemplo, tú ves cómo la gente reacciona. O sea, tú encuentras muchas cosas. Yo ahora mismo en junio voy a un congreso, uno de los más importantes de marketing, y yo comenzaba a investigar sobre qué se hace y demás. Y leí algo que me llamó mucho la atención el otro día. Y es que cuando tú vas a un evento, el networking estratégico a mí me parece muy importante para conseguir contratos internacionales. Claro. La gente se enfoca en ir a ver la charla, todo, como consumir todo lo que tiene el Congreso, a tomarse la foto necesaria para la validación, Claro. que es muy bien y está muy válido. Pero poca gente se concentra en las relaciones que tú tienes que conseguir en ese lugar. Entonces, para mí eso es fundamental. O sea, yo voy a un congreso y yo voy a una actividad y el éxito de yo estar en esa actividad estará determinado por la calidad y la cantidad de relaciones que yo traiga de ahí. Claro, hacer Para poder generar un enfoque estratégico de lo que yo quiero. Porque tú puedes ir a un evento porque quieres. Y puedes ir a un evento inducido para algo que tú quieres Totalmente. hacer. Yo estaba en un Entonces, para evento eso es importante. este fin de semana y andaba con un amigo que es del medio también, de contenido y de redes. Y le digo, eran 2 días. El tipo llegaba a las 8 de la mañana de que abrían y se iba a las 7 de la noche de que cerraban. El último día que el domingo le pregunté, dime, yo sé para qué tú viniste. ¿Cuántos clientes nuevos tú tienes? Y dije, oh papá, mira. Cuidarte forma parte de tu rutina y también de la nuestra. Por eso en Pharma Extra tienes un 20% de descuentos en medicamentos y más todos los días, sin mínimo de compra. Visita tu sucursal más cercana y recuerda, en Pharma Extra te damos un amor único. Claro, es así. O sea, tú tienes que ir con esa mentalidad de... Y la gente a veces no lo entiende porque está más preocupada, que es importante, ojo, porque tú vas a un congreso y tú vas a ver la nueva actualización y todo lo que sucede, a tomarte tu foto, un video que es fantástico para poder proyectar. Pero hay que cerrar clientes. Pero tú tienes que ver otras cosas, o tal vez no cerraste un cliente, pero hiciste una colaboración con otra agencia porque tú tienes en Costa Rica un cliente al que tú necesitas que ese cliente le hagan videos. Entonces a ti te es más costoso, coge un vuelo con un camarógrafo e ir a grabar por 4 meses. Claro, por que ejemplo. tú tienes una colaboración allá con una Te empresa. sale que más hace- barato. Entonces, no es solamente clientes, son relaciones, son gente que te ayudan Claro. en otras cosas. Entonces, creo que es fundamental en ese proceso. Mira, perdón, que antes de cerrar ahí, y algo que quiero que los oyentes de la Caja Amarilla puedan aprender de ustedes. ¿Cómo hoy en día la gente que llega a un evento puede captar clientes sin tener que andar con un paquete de 35 tarjeticas de presentación y no tener que estar escaneando un código QR? ¿Cuáles son los consejos que realmente le podemos dar a la gente de decir, cuando tú llegas a una actividad puntual, una actividad social o un evento como tal, cómo tú puedes hacer ese approach para tú poder realmente conseguir cuáles son tus objetivos? ¿Qué tú recomiendas? Y Para luego mí- quiero escuchar dos tuyas también. Para mí es importante, eso va muy atado a tu personalidad. Sí. Definitivamente, tú no puedes forzar donde no hay. Entonces, o puedes forzarlo para mejorarlo, pero tiene mucho que ver con tu personalidad y con tu apertura. Entonces, si tú vas a un evento, hay que dejar la timidez. No, hay una línea muy fina entre ser muy osado y lanzado y tú tener un equilibrio de cómo te comunicas. Totalmente. Entonces, para mí yo creo que la personalidad y cómo tú generas esa cercanía con las personas en el evento en el que está, permite, y qué tipo de comunicación tú utilizas, qué tipo de temas tú pones en el tapete para poder llegar a lo que tú quieres de manera estratégica. Claro. Entonces, me parece que eso es como muy importante. Bien. Yo de mi lado diría, en mi caso, cuando yo voy a un evento, obviamente yo estoy prestando atención a lo que dice el speaker y estoy anotando mi pregunta, enfocado a lo que yo puedo aplicar en mi negocio, en ese caso Domes.
Pero la clave está en cuando termine la charla, acercársele al speaker. Ok. Para sacarle más el jugo. Yo no sé si tú te has fijado que cuando se acaba, por lo general los speakers bajan, se tiran fotos y hay una recue tigre esperando ahí para tirarse una foto con ellos y para preguntarle cualquier cosa. O en la sala de espera. Yo digo que tú tienes que estar siempre atento para ser lo primero de que puedas conectar con ese speaker y preguntar. ¿Por qué? Porque primero, al speaker tú le vas a poder sacar un poquito más de lo que él dijo en la presentación. Exacto. Y te lo va a adaptar a lo que tú le estás preguntando. No es que tú le vas a dar un contexto de tu negocio. Mira, yo hago esto. No, y en medio de esto. Exacto, en medio de otra gente. En lo que tú estés en esa fila, hay 20 tigres, igual que tú, que estás tratando de hacer esa conexión ahí. Y tú te vas a dar cuenta, presta mucha atención, porque tú te vas a dar cuenta que en la medida que tú estás ahí, tú vas a encontrar muchas empresas que tienen la misma situación que tú. Entonces tú puedes ir conectar. Después que se va a ir el speaker, mira, yo escuché que tú preguntaste esto, mira, yo en mi empresa lo hago así. Pero mira, ¿y tú cómo lo haces allá? Entonces al final del día, tú estás creando conexiones, networking con personas que tienen probablemente situaciones que tú de tu lado tú lo puedes resolver. Porque si usted es un congreso de marketing, todo el mundo es una agencia. Es lo que tú dices, tú puedes colaborar con una agencia de otro país. Pero si tú tienes un evento de logística, yo puedo tercerizar probablemente una línea de negocio que yo tengo en logística que me está saliendo cara con otra empresa. O sea, al final del día es colaborar. Colaborar y colaborar. Eso es lo que yo siempre hago. Me le acerco al speaker y trato de sacarle un juguito y ser lo primero ahí y ahí conectar con esa gente. Excelente. Entonces, Arismendi, tenemos que ya van para ir cerrando, que se nos va el tiempo encima. Primero agradecerte por venir aquí a la Caja Amarilla y compartirnos. Y me gustaría, ya para cerrar, una dinámica que tú me digas, para todas las personas que están viendo aquí, un error que deben evitar, que tú hayas cometido, iniciando en tu mundo de redes sociales. Un ajuste que pueden hacer hoy mismo, que tú sabes que todo el mundo lo está haciendo y que deberían ajustar ahora mismo. Y una mentalidad que hay que desarrollar para vivir en este mundo y poder vivir de todo el contenido de las redes sociales. Empezamos por el error. Antes del error, yo quiero agradecerte primero la oportunidad, pero también aprovechar el momento porque en mayo, ahora, nosotros vamos a ser premiados en Costa Rica como la empresa caribeña del año. Hey, y para mí, es verdad, representando a República Dominicana. para mí es una gran oportunidad y el instituto O sea, que ya sabemos que para Costa Rica que te va ahora. Sí, no, aparte de Costa Rica voy para Brasil después. Para el Congreso en Brasil. Y esta es una reunión con todo Centroamérica, con empresarios. Y es el Instituto Latinoamericano de la Calidad que hace este premio. Súper emocionado de verdad, porque para mí, que vengo de disciplina, de tiempo, de enfoque, durante casi 12 años haciendo esto, pues genera mucha alegría, y eso va a ser en este mes de mayo y vamos para allá. Quería decirlo porque realmente es importante. Claro que sí. Claro que sí. Entonces vamos con el primer Error. Por ejemplo, desde el punto de vista de internacionalización de una empresa, un error que suele cometerse es no verificar la parte legal e impositiva. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, que no me pasó, pero te pongo el ejemplo, tengo una empresa, un multinacional, que hace sus pagos desde México. Y obviamente, si tú no hubiéramos revisado, lo pongo como un ejemplo para que la gente lo entienda puntual, no hubiéramos revisado que hay un 25%, yo contable no soy, pero sé que mi departamento de contabilidad me dice que hay un 25% que sale del monto general de la propuesta. Y si tú eso no lo investigaste, Te jodiste. posiblemente ese 25% es tu ganancia. Claro. Y tú la perdiste, y por responsabilidad social y de todo, tú tienes que quedarte intacto, Claro. callado. Entonces es un error de cobro del exterior, sí, es así. Es un error que puede suceder y que creo que hay que tener mucho en cuenta en este momento. Ok. Vamos con el ajuste que hay que hacer hoy mismo. El que está empezando un negocio en redes sociales, ¿cuál es un ajuste que hay que hacer? Yo creo que tu comunicación debe estar centrada en quién tú eres, si eres una marca personal. No es que llegue la agencia de marketing y te diga, esto es lo que tú vas a hacer. Está bien, son los expertos, te pueden ayudar, pero tú tienes que ser parte, y eso tiene que tener tu esencia para que eso pueda conectar. Si tú le dejaste la responsabilidad a otro de que hable totalmente por ti, yo creo que tú pierdes el control de lo que se está haciendo. Total. Excelente ajuste. Y por último, una mentalidad que todo empresario tiene que desarrollar.
Abundancia. Abundancia. Mentalidad de dinero. abundancia. Claro, hay momentos yo te puedo decir como empresario que hay momentos que yo no he dormido. Claro. Claro. Que yo me quedo, ¿y ahora qué hago? Pero yo creo que yo creo mucho en Dios. Para mí Dios es mi centro. Y hay momentos, yo tengo un amigo que me dice, porque yo era de tenerlo mucho todo controlado. Entonces, cuando a mí se me salían las cosas fuera de eso, yo entraba en una ansiedad y una cosa como que, sobre todo cuando era dinero. Las otras cosas yo lo he podido manejar. Pero eso me generaba mucha ansiedad. Y yo tengo un amigo que me decía, que me enseñó eso y yo me quedé con eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque la mente del ser humano, el 90% de lo que tú estás pensando no va a pasar. Claro. Pero entonces uno comienza a hacerse ideas y si yo hago el escenario, ok, tengo esta situación, ¿qué es lo peor que va a pasar? Que tengo que buscar $2,000 para esto. Ok, pues entonces eso es lo peor que va a pasar. Entonces me voy a evitar todo ese proceso mental que yo no puedo controlar y que la mente se va lejos. Y ya, esto es lo que va a pasar. Si hay que buscarlo prestado, vamos a buscarlo prestado. Pero Son tantos dólares. Esto es lo que hay que resolver. Entonces yo creo que ese sería. Arismendi, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en la Caja Amarilla. Y gracias a ustedes. Si llegaste hasta aquí, dale like, comparte, comenta y envíalo por todos esos grupos de WhatsApp que hay. Ahora hay grupos de WhatsApp de pádel, grupo de WhatsApp de pilates, Claro. grupo de WhatsApp. ¿Qué otro Los grupo? panas de uno, las mamás El del gym, colegio. natural, el gym. El gym. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros en la Caja Amarilla. Y gracias, Arismendi. Nos vemos en otra entrega de la Caja Amarilla. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la Caja Amarilla. Este episodio llega gracias a Domex, BC Motor, Grid Auto Detailing, Universidad APEC, Quierox, Colegio San Patrick, Janser. Nos vemos en otra entrega de la Caja Amarilla.